Bueno, mi nombre es José Araya y esta es la historia de los sistemas operativos. Primero llegó la década de los 40. A finales de esta década apareció lo que se podría considerar la primera generación de computadoras en el mundo. Se accedían directamente a la consola de la computadora, desde la cual se actuaba sobre una serie de microinterruptores que permitían introducir directamente el programa en la memoria de la computadora. Posteriormente llegó la década de los 50. A principios de esta década, con el objetivo de facilitar la interacción entre persona y computadora, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, con conceptos tales como el monitor residente y el almacenamiento temporal. El monitor residente, su función era bastante simple. Se limitaba a cargar programas a la memoria leyéndolos en una cinta o tarjeta perforada y ejecutarlos. El problema era encontrar una forma de optimizar el tiempo entre la retirada de un trabajo y el montaje del siguiente. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. Luego tenemos lo que es el almacenamiento temporal. Su objetivo era disminuir el tiempo de carga de los programas haciendo simultánea la carga del programa o salida de datos con la ejecución de la siguiente tarea. Para ello se utilizaban dos técnicas, el buffering y el spooling. Posteriormente llegó la década de los 60. En esta década se produjeron cambios notorios en varios campos de la informática, con la aparición de del circuito integrado, la mayoría orientados a seguir incrementando el potencial de los ordenadores. Para ello se utilizaban técnicas de lo más diversas, como tenemos los sistemas operativos de multiprograma. En un sistema multiprograma, la memoria principal alberga a más de un programa de usuario. La CPU ejecuta instrucciones de un programa cuando el que se encuentra en ejecución realiza una operación de entrada-salida. En lugar de esperar a que éste termine esta operación, se pasa a ejecutar otro programa. Si éste realiza, a su vez, otra operación de entrada y salida, se manda las órdenes oportunas del controlador y pasa a ejecutarse otro. De esta forma es posible, teniendo almacenado un conjunto adecuado de tareas en cada momento, utilizar de manera más óptima los recursos disponibles. Luego tenemos lo que es el tiempo compartido. En este punto tenemos un sistema que hace buen uso de la electrónica, pero adolece de la falta de interactividad. Para conseguirla debe convertirse en un sistema multiusuario, en el cual existen varios usuarios con un terminal en línea, utilizando el modo de operación de tiempo compartido. En estos sistemas, igual que en la multiprogramación, pero a diferencia de esta, cuando un programa lleva cierto tiempo ejecutándose, el sistema operativo lo detiene para que se ejecute otra aplicación. Luego tenemos lo que es el tiempo real. Estos sistemas se utilizan en entornos donde se deben aceptar y procesar en tiempos muy breves un gran número de sucesos, en su mayoría externos al ordenador. Si el sistema no respeta las restricciones de tiempo en las que las operaciones deben entregar un resultado, se dice que ha fallado. El tiempo de respuesta, a su vez, debe servir para resolver el problema o hecho planteado. El proceso de archivos se hace de una forma continua, pues se procesa el archivo antes de que se entregue el siguiente. Antes de que entre el siguiente, sus primeros usos fueron y siguen siendo en telecomunicaciones. Luego está el multiprocesador.
Este diseño que no se encuentra en ordenadores monoprocesador. Estos problemas derivan del hecho de que dos programas pueden ejecutarse simultáneamente y potencialmente pueden inferirse entre sí. Concretamente, en lo que se refiere a las lecturas y escrituras de memoria, existen dos arquitecturas que resuelven estos problemas. La arquitectura NUMA, donde cada procesador tiene acceso y control exclusivo a una parte de la memoria, y la arquitectura SMP, donde todos los procesadores comparten toda la memoria. Esta última debe lidiar con el problema de la coherencia de caché. Cada multiprocesador cuenta con su propia memoria caché local, de manera que cuando un microprocesador escribe en una dirección de memoria, lo hace únicamente sobre su copia local en caché. Si otro microprocesador tiene almacenada la misma dirección de memoria en su caché, resultará que trabaja con una copia obsoleta del dato almacenado. Luego llegó lo que era la década de los 70. En los años 70 se produjeron un boom en cuestión de ordenadores personales, acercando estos al público en general de una manera impensable hasta entonces. Esto hace que se multiplique el desarrollo creándose el lenguaje de programación C, diseñado específicamente para reescribir por completo el código Unix. Luego tenemos algunos inconvenientes del sistema operativo en la época de los 70. Se trataba de sistemas grandes, muy complejos y costosos, pues antes no se había construido nada similar y muchos de los proyectos desarrollados terminaron con costos muy por encima del presupuesto y mucho después de lo que se marcaba con la fecha de finalización. Además, aunque formaban una capa entre el hardware y el usuario, este usuario debería conocer un lenguaje muy complejo de control para realizar sus trabajos. Otro de los inconvenientes en el gran consumo de recursos era el gran consumo de recursos que ocasionaban debido a los grandes espacios de memoria principal y secundarios ocupados, así como el tiempo del procesador consumido. Es por esto que se intentó hacer hincapié en mejorar las técnicas ya existentes de la multiprogramación y el tiempo compartido. Luego llegaron las décadas de los 80. Con esta década se llegó lo que era con la creación de los circuitos LSI, integración a gran escala. Eran chips que contenían miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio, empezando el auge de los ordenadores personales. Bueno, entre las características de los sistemas operativos de los 80, en esto se dejó un poco de lado el rendimiento y se buscó más que todo que el sistema operativo fuera amigable. Es decir, nos centrábamos más en lo que eran las interfaces gráficas de usuario. Esto reducía la rapidez de las aplicaciones, pero se volvían más prácticos y simples para los usuarios promedio. En esta época siguieron utilizándose lenguajes ya existentes como Smalltalk o C, y nacieron otros nuevos lenguajes como podrían ser C++ y Eiffel dentro del paradigma de orientado a objetos, y Haskell y Miranda en el campo de la programación declarativa. Un avance importante que se estableció a mediados de la década de los 80 fue el desarrollo de las redes de computadores personales que corrían en sistemas operativos en red y sistemas operativos distribuidos. En esta escena, dos sistemas operativos eran los mayoritarios. MS-DOS, escrito por Microsoft para IBM PC y otras computadoras que utilizaban la CPU Intel 8088 y sus sucesores, y Unix,
que dominaba los ordenadores personales hacían uso de la Motorola 68000. De esta década de los 80, algunos sistemas operativos que se fueron desarrollados fueron como Sun OS de Sun Microsystems, MS-DOS de Microsoft, Macintosh de Apple, Amiga OS de Commodore International y OS-2 de IBM. Luego tuvimos lo que eran las décadas de los 90. Con la llegada de los 90 se desarrollaron dos de los sistemas operativos más populares utilizados en el mundo: GNU Linux y Windows. Primero que todo tenemos a GNU Linux, que sería un sistema operativo o una familia de sistemas operativos basados en Unix, de software libre y código abierto. Esta surge de las contribuciones de varios proyectos de software, como es GNU de Richard Stallman, que fue creada en 1983, y el kernel de Linux, que fue creado por Linus Torvalds en 1991. A pesar de que en la jerga cotidiana la mayoría de las personas utilizan la palabra Linux para referirse al sistema operativo como tal, en realidad este solo hace referencia al kernel, ya que el sistema completo estaba formado también por una gran cantidad de componentes del proyecto GNU, junto a componentes de terceros que van desde compiladores hasta entornos de escritorio. Cabe señalar que existen varios derivados que usan este núcleo Linux, pero que no tienen componentes GNU, como por ejemplo el sistema operativo Android. También existen distribuciones de software GNU que no parten del núcleo Linux. Luego tenemos lo que es el sistema operativo Windows. Este sistema operativo, una familia de sistemas operativos para PC, servidores, sistemas empotrados y antiguamente teléfonos inteligentes desarrollados y vendidos por Microsoft en un montón de arquitecturas de procesador, como es la x86, x86-64 y ARM. Desde un punto de vista técnico, no son sistemas operativos, sino que contienen uno junto a una amplia variedad de software. No obstante, es usual denominar al conjunto de sistemas operativos en lugar de distribución. Microsoft introdujo un entorno operativo denominado Windows en el 20 de noviembre de 1985 como un complemento para MS-DOS, en respuesta al creciente interés de las interfaces gráficas de usuario. Luego tenemos lo que serían los sistemas operativos actuales. A pesar de que la era de las computadoras personales aún no ha acabado, un nuevo auge de sistemas operativos se extendió con la llegada de los teléfonos inteligentes. Así fue cuando llegó Android y iOS. Primero tenemos a iOS, es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc., originariamente desarrollado para el iPhone como iPhone OS. Después se ha utilizado para dispositivos como el iPod Touch y el iPad. Apple no permite la instalación de iOS en hardware de terceros. Luego tenemos lo que es Android. Android es un sistema operativo móvil basado en el núcleo de Linux, anteriormente descrito, y otro software de código abierto. Fue diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, Wear OS, automóviles con otros sistemas a través del Android Auto, al igual que los automóviles con el sistema Android Automobile y televisores Android TV. Por último tendríamos lo que es esta gráfica, el cual muestra los sistemas operativos más utilizados en la actualidad, 2022, los cuales son Android en primer lugar con 43%,
de dispositivos. Luego tenemos Windows con el 29% de dispositivos, iOS con 17% de dispositivos, OS X con el 6% y Linux con el 3%.